A partir de todos los miércoles, transmisión en vivo por YouTube. Cosas grandes sucederán. Amén. Porque solo a Dios se le alaba con alegría. Mis hermanos, bienvenidos. A Dios se le alaba con alegría. Catalina, por favor. Por más cansado, agotado que estemos, cuando usted comienza a alabar a Dios, viene una restauración en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro cerebelo. Viene un poder maravilloso cuando le adoramos a Él. Y eso, nosotros tenemos que convertirnos en esos adoradores. Adoradores de corazón. No porque haya la música, no porque haya el piano. Porque David tocaba en 2 cuerdas. Y cuando David tocaba y el profeta se unía, descendía el poder del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos juntos y en un solo conexión, una sola conexión, el poder de Dios se desata porque son los tizones que están ajuntados. Amén. Hay un fuego, porque cada uno de nosotros somos tizones. Somos los tizones del Señor. Amén. Y el Espíritu nos sopla para que los tizones se prendan y no echen humo. Porque el agotamiento o las perturbaciones que hay en nuestra vida viene a traer a nosotros un apagamiento espiritual. Porque el Dios de este mundo, ¿qué es lo que busca? Detener la presencia de Dios en la vida del creyente. Pues nosotros debemos de levantarnos. Si nos coge un pie o un brazo, nos coge lo que nos coge, debemos de levantarnos. Amén. Porque el Señor dice que su palabra alegra nuestra alma, trae regocijo a nuestra alma. Entonces nosotros debemos de alegrarnos. Señor, ¿por qué yo sufro? Dale gloria a Dios porque está sufriendo. Porque el que no sufre no sabe quién es Dios. Pero el que sufre sabe quién es Dios, porque viene Dios por medio de su Espíritu como un bálsamo a darle descanso a ese cuerpo mortal. Entonces, maravilloso, cuando la palabra dice que cuando los hermanos están juntos, el Salmo 133, 4, 6 dice que es una bendición estar los hermanos juntos en armonía, porque Dios envía bendiciones y vida eterna. Amén. Aunque sea la tribulación que sea. Catalina, que la paz contigo. Cuando usted bendice al Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso abre las puertas sobre usted. Amén. Porque mire, cuando los apóstoles venían con el Señor y en el medio del mar pegó una tempestad y la barca se mecía, y dice la palabra que el Señor estaba a dormir. Pero cuando se duerme Dios, cuando tú le buscas, nunca se duerme Dios, porque dice que Él tiene un ojo viéndote y un oído oyéndote. Amén. Entonces Dios nunca se duerme. Pero lo que es lo que refiere el Señor, o lo hace ver el Señor en esa parábola, que cada uno de nosotros debemos de clamar a Él cuando la tempestad viene sobre nosotros. Porque no hay ayuda. Que Dios bendiga tu finanza y tu vida. Porque no hay tempestades, hermanos queridos, que Dios no pueda detener. La tempestad puede ser la fortaleza que tenga, pero Dios, dice el Señor en su
palabra que cuando el mal se desata, él se agiganta. Amén. Así que cuando vienen los problemas a su vida, usted no debe tener temor. ¿Por qué no debe tener temor? Porque usted debe de entender que usted es un escogido, una escogida de él. Y lo escogió Dios para cosas grandes. No lo escogió Dios para cosas pequeñas. Porque Dios a nadie escoge para cosas pequeñas. Porque si Él dijo, todo lo que me fue dado, yo me desaté de ello, toda autoridad, todo. ¿Y a quién se lo dio? A los que le creen a Él. Amén. A los que le creen. Por eso, cuando usted no es tocado por algún esos patronos de persecución, entonces usted debe de orar y buscar la presencia de Dios para que cuando esos patronos de persecución quieran venir, usted ya haya hecho una barrera. Amén. Porque ¿qué es lo que hace la oración? La oración construye un muro. Cuando usted ora, cuando usted se consagra a Dios, cuando usted ayuna, cuando usted lee la palabra, cuando usted tiene una integridad con Dios, usted hace un muro, un vallado delante de las adversidades. Bendigo los dos, amén. Porque el Señor dice que Él hace vallado alrededor de nosotros. Pero el vallado que hace el Señor alrededor de nosotros queda incompleto cuando nosotros no lo terminamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un 50% que debemos de delegarle al Señor para que el vallado se haga completo. Porque la fortaleza suya con la fortaleza de Dios se unen. Amén. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos fe. Amén, hermano. Que lo que nos acontezca no nos matará. Porque la muerte no tiene poder en el creyente. Y a la final el que se muere en las manos de Dios no se muere porque vive. Amén, hermano. No se muere porque vive. Aleluya. Y esa enseñanza nos la da el Señor cuando Marta clamaba y le decía al Señor: mi hermano Lázaro está podrido. Marta caminaba con el Señor y María, pero nunca conocía el género de Dios. Y cada persona que tiene el llamado de Dios debe de buscar de conocer el género de Dios. ¿Por qué? El género de Dios es la vida eterna. El género de Dios es la vida sin angustia. ¿Sabe? Porque cuando usted conoce al Dios que le ha llamado, ese elemento que se llama angustia, usted no debe de dejarlo entrar a su vida. Amén. Usted debe de detenerlo. No tienes poder en mí porque soy de Cristo. Amén, amén, amén. No tienes poder en mí porque su sangre fue derramada para limpiar mi vida, mi familia, mis hijos, todo mi contorno. No tienes poder en mí porque no te doy legado. Amén. Claro que hay veces que por medio de la distracción le dejamos entrar a ese elemento. Pero cuando entra usted no debe de dejarlo, de permitirle que él se quede. Sino debe de decirle: mira, tú eres un invasor y hasta hoy te vas de mi vida. No te acepto y te vas de mí. ¿Sabes? Porque el cáncer es una enfermedad que a la gente los cauteriza, los cautiva. Cuando la ciencia humana le dice a cualquiera persona: mire, usted tiene cáncer, ¿qué es lo que piensa la persona? ¿Me voy a morir? Sea cristiano o no sea, porque se le mete el elemento
que se llama temor y duda. ¿Y por qué yo tengo esto, Señor? Señor, si yo oro, Señor, si yo soy íntegro a ti, Señor, Señor. Y se nos olvida de que tenemos el llamado de Dios para hacer cosas grandes. Y las cosas grandes deben de comenzar por nosotros, por nuestro hogar. Tiene que comenzar las cosas grandes. Pero hay muchas veces que nosotros nos distraemos, hermanos queridos. Y muchas veces hacemos el evangelio tan simple que lo hacemos rutinario. Donde vamos a la iglesia el domingo, donde vamos a la iglesia los días de servicio. Oye, el sermón hoy estuvo bueno. Agarro la palabra, la pongo en el lugar y me voy, la mujer a los quehaceres en la casa y los hombres a distraerse con su teléfono. Nosotros debemos de darle lugar a Dios cada momento de nuestras vidas, en nuestras vidas. Amén. Porque ¿qué es lo que busca Dios? Que nuestra alma se convierta a Cristo. Porque cuando nuestra alma se convierta a Cristo, seremos un arma de guerra al mundo. Amén. Amén. Seremos un arma de guerra al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, el Dios de este mundo, ¿a qué viene? A destruir, a deshacer. Por eso es que, ¿qué es lo que ataca ahorita los demonios y sus géneros? A los matrimonios, a la familia cuando está unida. ¿Y por qué les ataca? Porque Él quiere ver de qué está tomado el creyente. Y cuando usted viene a la adversidad, usted no tiene que dejarle lugar, sino darle lugar a Dios. Amén, hermano. Hay unos elementos de poder para el creyente que se llama la oración, que se llama el ayuno. Hay unos elementos de poder que se llama la guerra espiritual. Pastor, que yo no sé orar. El Señor le preguntaron los discípulos: enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por ahí el creyente se va. Lo que Dios ponga en tu boca, decláralo. Amén. Si usted declara: tengo poder en mi boca, ato a Satanás y todo espíritu que me persigue, ese va a tratarlo. Porque Mateo 18 dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Porque no soy yo que lo ato, es el que me dijo: tú eres mi escogido, tú eres mi escogida. Es el que desata ese poder. Amén, hermano. Así que toda persona que el Señor escoge para darle vida y para enseñarle cómo amar y cómo amarse. Porque si usted no se ama, usted que es buscador del Señor, si usted no se ama, usted nunca puede amar a su enemigo. ¿Por qué no lo puede amar? Porque es que cuando lo vea va a ver: este bandido me metió. Y ahí le va a dar sacudón y ahí le sale la raíz. Pero cuando usted se ama, usted no le da importancia al que le robe, al que le ha quitado. Usted lo que ve es el Señor. Amén. Porque el Señor dice que el que le roba a usted será el robado. El que le hurta será hurtado. Por eso el Señor dice que el que bendice será bendecido. Amén. Ahora, hay palabras que el creyente tiene que usar para abrir los cielos. ¿Y cuáles son esas palabras? Palabras de fe, palabras de, ¿cómo se llama? De intercedores, palabras de conocimiento, palabras que, aunque sea el acontecimiento que sea, no te intimides delante de Satanás. Porque el Señor nunca se intimidó. Y el Señor toda la autoridad nos la dejó a nosotros para usarlas
Y por eso el Señor dice que el que se consagra a Él hará mayores cosas de las que hizo Jesús. Amén, hermano, mayores cosas. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hermanos, que hay muchas personas, muchos creyentes que andan confundidos. Muchos creyentes que buscan que le llamen pastor y su corazón está lleno de odio, de falta de perdón. Tienen ¿cómo llaman eso? Una cueva una guarida de zorra dentro de sí mismo. Y no se dan de cuenta que caen en maldiciones. Porque el libro de Jeremías dice que el Señor pesará a los pastores, a los que predican su palabra, el que la predique con engaño. Porque ¿a qué nos lleva el Señor? A que le conozcamos a Él lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos. Porque si usted no conoce de Dios, usted tiene que buscar conocer de Dios, para que cuando aquel que venga a preguntarle, que usted se la pasa oyendo la palabra de Dios, le diga: mire, yo tengo un Dios que es poderoso, yo tengo un Dios que sana, yo tengo un Dios que hace crecer los huesos, yo tengo un Dios que desaparece el cáncer, quiste y los tumores. Aleluya. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia? ¿Vieron cómo el Señor desapareció los tumores? ¿Cómo el Señor, una joven que no conocía de Dios, la invitaron y la iban a operar de la columna porque tenía la vértebra desviada? El Señor se la enderezó. Amén. ¿Dónde está tu sobrina que iba a dar testimonio? Lo que pasa y sucede es algo tan humano en el pueblo de Dios. Y es conocer. ¿Sabe? La palabra del Señor no viene a nosotros por venir. Si la palabra de Dios viene a nosotros, viene por algo importante que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Porque nosotros debemos de ser hombres y mujeres enseñadores de la verdad. Ser transparentes. ¿Por qué? Porque el Señor dice que este evangelio será predicado en todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Pero cada persona que lo predica debe de ser honorable delante de Dios. Somos humanos, tenemos defectos, pero los desperfectos de cada uno de nosotros, Dios ha decidido ordenarlos. Pero yo tengo que ordenarme. Porque si yo me ordeno, Dios va a ser el restante. Pero si yo no me ordeno, Dios no me va a ordenar. Y eso es la gran debilidad en la iglesia de Dios en estos tiempos. Y si lo vemos en estos tiempos, ¿cómo será entre vueltas de 10 años? Hay pastores que son homosexuales y predican la palabra. Y no se dan de cuenta que Apocalipsis 21-22 dice que ese género, si no se arrepiente, no entrará. Ni brujo, ni hechicero, no entrarán al reino de los cielos. Ni borrachos, ni mentirosos, ni prostitutos, ni nada de esas cosas. Porque Dios quiere quitar en el ser humano ese elemento que se llama espíritu de engaño. Y eso no es desde ahora, eso es desde cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. Israel fue cautivo
porque en Egipto tenía todo. Y veía que no gastaba nada, porque le daban carne cuando tenían hambre y le daban de todo. Pero no se daban de cuenta que estaban en esclavitud. En estos tiempos hay creyentes que Dios los llama y están metidos en la casa de Dios y están cautivos. ¿Y por qué están cautivos? Porque no quieren conocer la verdad. Y por eso cuando venga uno nuevo por ahí, él mismo lo jala por la mano y se le pega. Mira, tú sabes que te dice el Señor. Vete de aquí a este lugar, porque este lugar te vas a perder. Y no sabes que el lugar donde Dios lleva a su grey es donde va a conseguir la ayuda espiritual. Amén, hermano. Es donde va a conseguir esa ayuda. Aquí tenemos la hermana que está acá. Esa no conocía aquí y la trajo el Señor aquí. Y cuando llegó aquí, llegó toda mal. Pero mire cómo está ahorita. Y ella es la única cristiana en su casa. Pero si ella persevera, toda su casa perseverará. Amén, toda su casa. Aleluya. Muchos dicen, no, ser evangélico no es fácil. Ser evangélico no es fácil. Pero ser cristiano es fácil. Porque el evangélico hay gente que se convierte en evangélico, pero no son cristianos. El cristiano tiene que sentir dentro de él el amor de Cristo. Amén. Para poder ser cambiado. El cristiano sabe que no puede andar con engaño. Porque Cristo vino a liberar nuestras vidas. Y por eso derramó su sangre. Y cuando usted ve ese tipo de gentes que le aborda para hablar de esas cosas, sacuda los pies. No le dé lugar para que esas palabras entren por sus oídos y usted quede cautivo. Amén, hermano. Porque el Señor dice que habrán pastores, hombres y mujeres que se visten de oveja, pero su corazón envenenado, su corazón que maquina maldades. ¿Y por qué es eso? Porque son personas que llegan a los caminos de Dios y nunca buscan una conversión, nunca buscan convertirse. Porque Dios nos trae a que nosotros inventemos nuestros errores y nos desatemos del mundo exterior y busquemos en nosotros el mundo interior. Que busquemos la espiritualidad de Dios en nuestra vida. Porque cuando usted viene a buscar a Dios, usted debe de desconectarse humanamente. Usted debe de entrar, dice la palabra, por la puerta del atrio de la casa de Dios, adorándole a Dios. No viendo al que no le voltee los ojos. Porque si usted viene, oye, voy a entrar, Señor, pero seguro que cuando yo entre a la puerta alguien me voltea los ojos. Y llega alguien que está ahí, chuf, y le voltea los ojos. Y ahí va a dar usted la vuelta y se va a ir. No, usted tiene que venir pensando que va a adorar a Dios. Usted tiene que venir pensando que Dios va a hacer un milagro en usted. Aunque usted esté sano, pero el Señor dice en su palabra que Él es el que conoce nuestra vida espiritual. Él es el que escudriña nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? Que seamos humildes. Porque Él dice que los altivos, Él los mira y le dice: ustedes no van en mi barco. Porque mi barca no carga a los activos, carga a los humildes, carga a esos hombres y mujeres que quieren arremar el barco donde están metidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros cambiemos nuestras vidas.
que nosotros reconozcamos. Sabe que para la gente del mundo es como una patada en una espinilla, ¿verdad que es malo? Solo se le arruga uno todo. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios con nosotros? Perdona. Ese es el primer elemento que Dios nos da. Perdona y serás perdonado. Porque el que perdona, Cristo y los ángeles le perdonarán. Pero el que no perdona no será perdonado ni aquí ni en el otro mundo, ni en el otro extremo de ninguna esfera del mundo. Ahora, otra palabra que el Señor habla que es hermosa y es tan sabrosa como chuparse una chupeta, es dar y recibirás. Amén. Esa es otra palabra que es maravillosa. Pero a muchos les gusta que le den. Muchos les gusta que le den. Y ese codo duro. Y no saben que si te despojas de lo que tienes guardado, Dios te va a reponer lo que tienes allí, porque estás desatándote de lo que tienes guardado. Estás ayudando. Amén. Y esos elementos se han perdido en la iglesia de Dios. Porque muchos dicen, si yo no tengo que comer, ¿qué doy? La palabra. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el alimento terrenal. Pero no, el alimento que tenemos que dar nosotros es la palabra. Porque si no das la palabra, ¿cómo? Siéntate, mujer, no te dando vueltas por allí. Siéntate y oye la palabra. Porque si no buscamos lo que Dios quiere que busquemos, ¿cómo damos? Vamos a decirle como dice Mateo 5:28 por allí, que dice que llegará tu amigo tocándote la puerta y le dice, ven más tarde, porque ahorita estoy durmiendo al niño, ahorita estoy en la cama, y cuando da la vuelta está dormido. Dios quiere que nosotros seamos cambiados. Vamos a Mateo 28, entramos a la palabra. El Señor bendiga tu ofrenda. Gloria a Dios. Mateo capítulo 28, versículo de 10 al 15. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra, 10 al 15. Seguimos la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros sus discípulos, vinieron de noche y los hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. El 15 y el último dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. ¿Estoy oyendo? ¿Qué le dijeron? Mientras
¿Y para qué le decían ellos que mintieran? Para ocultar que Jesús había resucitado. Hermanos queridos, muchas veces nosotros caminamos en los caminos de Dios, pero estamos enfrentando problemas y dificultades que hay veces hasta queremos cerrar la boca para que no conozcan que nosotros somos unos hijos de Dios. Porque si Jesús viene a nuestras vidas, nosotros debemos de ser abiertos al Señor por medio de su Santo Espíritu. Porque siempre va a haber un cuestionador a tu vida. Siempre va a haber aquel chismoso que se va a levantar a hablar cosas que a ti no te gustan. Pero tú, como eres una persona idónea de Dios, debes de darle gloria a Dios. Amén. Porque hay veces que a nosotros lo malo no nos gusta, ¿cierto? Lo malo le tenemos como una fobia. Pero cuando se levanta la tempestad, es que tú tienes que conocer la bonanza. Porque si no hay tempestades, no puede haber bonanzas. ¿Cómo yo voy a ser bendecido por Dios cuando yo le creo a Dios? Cuando yo no le creo a aquel que habla lo que yo no debo de hablar. ¿Usted sabe dónde se amarra la mayoría del creyente? Hermano, ¿no tiene 20 bolos que me prestes? Sí, hermano, aquí los tengo. Te los pago la semana siguiente. Y cuando ve al hermano, da la vuelta. Y si el hermano lo consigue, le dice: hermano, no te había visto, tenía tiempo. Y viéndolo por donde iba su hermano. ¿Qué decían estos bandidos? Hay que detener la verdad de que Cristo ha resucitado. ¿Qué es lo que quiere el enemigo con los hijos de Dios? Que no avancen. Pastor, ¿por qué me viene la dificultad? Es que si no te viene la dificultad, tú no te levantas a conocer de Dios. Porque mire, cuando la noche viene, las aves que cantan de noche se alegran, ¿cierto? Pero cuando son las 4 de la mañana, hay unos pájaros que no detienen su canto de la alegría. Y los que cantan de noche se entristecen. ¿Y por qué se entristecen? Porque la noche se les terminó. Muchos creyentes andan tan afligidos que si no tienen empleo, lo que piensan es que del hambre se mueren. Pero el profeta Isaías dice: y vení, comprá sin dinero, y vení, pedí, y va a haber alguien que te pague. Claro, yo no me voy a quedar en la cama acostado, porque yo debo de ejercitarme para que Dios se ejercite por mí. Amén. Dios no va a cambiar mi familia si yo no cambio. Dios no me va a tomar en cuenta si yo no tomo en cuenta a Dios. Dios no me va a santificar mi vida si no yo no busco de santificarme. Amén. Amén. Porque si yo voy a estar en los caminos del Señor, siendo la misma persona que me ha llamado Dios del mundo, y no quiero madurar, quiere decir que yo no quiero conocer al Dios que me ha llamado. Aleluya, qué silencio. Mire, cuando Dios, Jesús, pasa por donde está Mateo, le dice: sígueme. Pasa por donde está Pedro, sígueme. Móntate a la barca y boga. Y cuando lleguen nosotros,
Nosotros pensamos que somos cristianos, ya tenemos todo asegurado. Y no sabemos que cuando nos montamos en la barca debemos de aprender a remar la barca. ¿Y cuál es la barca? Mi vida en las manos de Dios. Amén. La barca es mi vida en las manos de Dios. Porque si yo no busco a que mi alma se conecte con Dios, Dios no va a buscar la manera de convertirme a mí. Por eso hay muchas mujeres que vienen a la iglesia y vienen con los ojos como unos bombillos y no se dan de cuenta de que el hombre es casado ni nada, sino viendo a ver cuál es el hombre de su vida. Igual hombres. ¿Por qué es eso? Porque no están convertidos. Porque todo el que es convertido para Dios es sumiso, es honesto. Pero el que no conoce a Dios es como era Jacob, que el Señor le cambió el nombre. Engañador. Pero muchos se quedan siendo engañadores y engañados. Porque todo el que engaña, tarde o temprano, le vendrá el juicio. Vamos a... Primera epístola de Juan. Ajá. Primera de Juan. Las epístolas. Ajá. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Miren, ¿sabe qué? El domingo, ¿cuántos estaban el domingo? ¿Vieron la manifestación del Espíritu? Algo sorprendente. ¿Y por qué es eso? Porque los cabezas de la iglesia se sumaron a vigilar el viernes. Y cuando las cabezas se meten a que los tizones se prendan, todo nuestro alrededor se encenderá. Cuando usted busca a Dios, sus hijos, su esposa, su esposo, va a buscar al Señor. Amén. Lo va a buscar de corazón. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Amén. Seguimos en la unción. Dice el 6. Dice así el versículo 6. Este es el Cristo. Gloria a Dios. ¿No tengo la mente? Sí, en la epístola de Juan. Dice así, este es el Cristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y el Padre, y el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El 8 y el último dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Amén. ¿Qué dice Juan? El profeta Juan el amado del Señor, dice que si no te dejas transformar por el Espíritu Santo, no va a haber otro que te transforme. Y por eso el Señor dice que Él, el antiguo, lo mira de lejos, porque el Espíritu Santo, Él busca penetrar dentro de nuestras vidas cuando somos nosotros personas que reconocemos que necesitamos un cambio en nosotros. Amén.
Amén. El Espíritu de Dios vendrá, entrará en nosotros y comenzará a escudriñar nuestras vidas y Él nos irá transformando a la manera que Dios ha diseñado nuestras vidas. Ahora, hay personas que dicen, vaya en paz, que el Señor bendiga tu vida. Hay personas que dicen, Dios conoce mi vida y Dios es un Dios de misericordia. Pero es que la misericordia de Dios está a favor de nosotros, no toda la vida. Va a llegar un momento donde la misericordia de Dios se aparta. ¿Por qué? Porque Dios vino a salvar el mundo. ¿Pero cree que el mundo será salvo? No. Serán salvos los humildes, los que conocen, reconocen que necesitan la mano de Dios que le guíe. Amén. Amén. Puede tener muchos bienes en la tierra la persona. Puede ser la persona muy sabio en palabras, en todas las cosas. Pero si no tiene a Dios, está perdido. Porque la palabra habla de las profundidades del abismo. Y el abismo se llama infierno. Y el que Dios busca, este es para que me oigan los que pasan por allí y los que no quieren convertirse. Y el abismo significa infierno. Y dice que el alma del ser humano, cuando vaya al Seúl o al infierno, gimirá noche y día, porque allí arderá día y noche en azufre y candela. Pero como Dios diseñó al hombre para vivir en la tierra y tener vida eterna y volver a venir a la tierra con Jesús, envió a su Hijo, el Verbo, hecho carne. ¿Para qué? Para salvarnos a los humildes. Y los humildes son los que perdonamos las ofensas de los demás. ¿Por qué? Porque cuando usted perdona, usted es un valiente. Y muchos les cuesta decir, yo te perdono, perdóname. Pero ¿qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónanos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Usted cree que Jesús habló en la cruz esa primera palabra? ¿Por qué? Porque muchos le iban a buscar y iban a tener ese corazón de hierro ahí, de piedra. No iban a tener la sensibilidad de pedir perdón o perdonar. Pero Jesús, que estaba guindado, Jesús, que era el Dios vivo, lo dijo, perdónanos. ¿Cuánto nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué valemos nosotros? Nosotros no valemos nada si no estamos con el Señor. Amén, hermano. No valemos nada, pero con el Señor valemos grandes cosas y somos grandes en las manos del Señor. Aleluya. Dale un aplauso a Él. Ahora, nosotros aquí en nuestra iglesia practicamos liberación. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros para ayudar a las personas. Estaba en Jesús. Porque dice la palabra que Jesús dijo, recibirás poder. ¿Y para qué vas a recibir poder? Para que ayudes a tu hermano. A que sea sanado, sea cualquiera la enfermedad. Pero hoy en día la misericordia de Dios en muchas congregaciones se ha
dinero. Pero ¿dónde queda lo otro? ¿Dónde queda la salvación? ¿Dónde queda enseñarle a las personas que si no enderezas tu vida te puede en cualquier momento desaparecer de esta tierra? Y si tu corazón, tu alma no está conectada con Dios, ¿dónde va tu alma? Ahí es donde el Señor va a decir, cuando pase revista, lista, fuera de mí hacedores de maldad, porque nunca predicaron mi palabra con honestidad. Porque a Dios le gusta una sinceridad en cada persona. La persona que quiere cambiar debe decir al Señor, Señor, tengo ¿cómo se llama esto? Este guijón. Tengo este yugo, no me lo puedo sacar, sácamelo tú. Y viene el Señor con una jeringa y se lo extrae. Porque en eso Dios es perfecto. Amén. Dios para eso es lo que Él le agrada. Vamos al segundo. El libro de Hechos. Gloria a Dios. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Seguimos Amén. en la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Está viendo? Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Ahora, en Hechos 1:8 dice: recibirás poder. Lo dice Jesús a sus discípulos. Recibirás poder cuando sobre ti haya venido el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo busco o hago que el Espíritu Santo me ayude a que yo sea una persona empoderada en Dios, una persona llena del poder de Dios? Cuando yo me desconecto del mundo donde yo piso. Porque la palabra dice que el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Y el reino del Señor es su evangelio. Amén. Amén. Cuando usted es una persona que se desconecta, pero no es que se va a hacer como estos estaba leyendo en estos, creo que fue anoche, Pakistán, no, por allí, una nación donde se fueron un poco de creyentes, van 400 muertos, a ayunar para esperar al Señor, la venida del Señor en Somalia, por ejemplo, esa cosa. Ahora, ¿qué sucede con eso? Sucede que cuando yo no conozco el Espíritu que da vida, que se llama el Espíritu Santo, yo voy a cometer muchos errores. Pero cuando yo conozca el Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo me va a agarrar mis pies, donde yo voy a trompezar. Me va a agarrar mi lengua y me la va a domar para que yo no caiga en provocaciones con nadie. Amén. Porque el Señor dice en su palabra que Él pelea por cada uno de los que le creen y confía que Él va con cada uno. Amén. Yo por lo menos tengo en mi casa a este lado una familia bruja. Abajo tengo otra. Y
cuando yo me paro en la madrugada, comienzo a pisar. Debajo de ti está el Señor. Libera su alma de todo cautiverio. Y le pongo la mano en la pared. Y le digo que los demonios salgan de ellos. Y el poder de Dios entre en sus vidas. Amén. Porque es que nosotros estamos llamados para ser luz. Porque fuimos tiniebla y nos llamó Jesús a la luz. Entonces, cuando usted tiene a su lado un santero, anda en oscuridad, anda en tiniebla, ahí está un brujo, está en oscuridad. Pégese en el lado y le dice: Jesús te ama. Jesús es la luz. Y aunque le diga que Jesús me ama, como dijo Faraón, la mente de él y su consciente recibe la palabra, porque el Señor dice que no es con nuestras fuerzas que la gente se convierte, es por la palabra que tú le desatas a él, es por la palabra que tú le enseñas a él. Allí es donde debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2. Aleluya. Oye el Señor, oye el Señor como se me cambió los de los miércoles. Hechos capítulo 2, versículos 2, 3 y 4. Amén. Gloria a Dios. Seguimos una palabra, ¿no? Dice el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4. Y el último. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Amén. ¿Está viendo? Cuando usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar de acuerdo. Estar juntos y en armonía. Se llama estar de acuerdo. Porque usted sabe que ¿qué hace apartar a los hombres de Dios? Que muchos confíen en los hombres. Y los hombres meten la pata y después dicen: ¿y estos que son cristianos? ¿Y estos que son pastores? Pero cabezón, ¿quién te manda a tener confianza en los hombres? Porque los hombres todos fallamos. Somos humanos. Pero Dios nunca te falla. Amén. Por eso es que cuando Dios te da una palabra por la boca de algún hombre, no creas que la palabra viene del hombre. Cree que la palabra viene de Dios. Porque si crees que la palabra viene de Dios, la palabra va a ser... ¿Qué va a ser la palabra? Recompensada para ti. Pero si crees que la palabra vino del hombre, este pastor si predica sabroso, esa palabra que me dio, esa palabra llega hasta ahí. De ahí no pasa la palabra. Amén, hermano. Nosotros debemos de tener conocimiento de Dios por medio de su palabra. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando la escudriñamos, cuando la comemos, cuando la ingerimos y cuando la refrigeramos dentro de nuestras vidas. El Señor nos dice en su palabra que el mundo es más sagaz que sus hijos. ¿Y por qué es más sagaz? Porque hay veces que la gente del mundo tiene más fe que los mismos cristianos. Sí, dice, se paran en la mañana. En estos días está un señor ahí que lava carros bajo el puente. Y le digo, está lloviendo. Y está fría la mañana. Me dice, varón, pero en el nombre de Dios me vaya uno temprano. Entonces yo me río con mi esposa, le digo, ¿y cuál será el Dios de él?
cuando usted declara una palabra con fe, eso acontece. Amén, eso acontece. Pero si usted declara palabras sin fe, no habrá acontecimiento. Si el Señor dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que yo cuando comienzo a ministrar, le digo que extienda sus manos hacia adelante y cierre sus ojos y reciba. ¿Por qué? Porque usted tiene que llenarse de fe. Que cuando usted se toque su cuerpo, cuando yo le digo tóquese su cuerpo va a recibir poder de Dios. Amén, hermano. Porque usted debe de llenarse del poder del Señor. ¿Por qué nosotros aquí el cáncer se desaparece? No somos nosotros que lo desaparecemos, es el Señor. Pero ¿cómo desaparece el cáncer? Cuando usted cree que Dios va a hacer el milagro. Amén. Porque los milagros los ejecuta Dios y yo los materializo en mi vida. Porque Él dice que para el que cree, dígalo duro, todo es posible. Para el que tiene fe, para el que cree. Yo no sé qué va a hacer el Señor hoy con ustedes aquí, pero cada persona sabe lo que Dios va a hacer. Amén. Cada persona sabe lo que Dios va a hacer, porque usted ha venido a buscar de Dios algo muy importante.